Entonces, aprovechando que Juan está ahí, vamos a comenzar hablando un poco de la obra primero antes de empezar una sesión más práctica, ¿vale? La idea va a ser que hagamos después de esta charla unos pequeños ejercicios dinámicos en torno a las anécdotas que trabajamos el otro día y una lectura de una de las escenas y uno de los monólogos y un par de ejercicios de improvisación en torno a eso, ¿vale? O sea que no vais a salir todos, pero bueno, puede servir para un comienzo de algo. Entonces, bueno, ¿nos oyes, no, papá? Te oigo perfectamente, sí. Vale, pues nada, la idea es conectar un poco con ellos y hablar sobre, bueno, para empezar, que esto sea un poco coloquio, ¿no? Sí, sí, Y una cosa familiar. contarle vosotros qué pensáis, cuál es el tema de la obra, qué pensáis, Bueno, qué habla la perdona obra. María, perdona que te interrumpa, María. ¿Vosotros conocéis la obra? Sí, claro. ¿Habéis leído? ¿Pero la obra original o la versión? No, claro, ellos cómo van a leer la versión, no tienen acceso a la versión ni la van a tener. No, esto es, o sea, ellos han visto, muchos de ellos han visto el montaje nuestro. El Y montaje. luego han leído la obra de Tío Vania y aquí hemos comentado varias cosas de la obra y de la puesta en escena, de ambas cosas. Es que claro, convendría ver la diferencia entre la obra y la visión que se tiene de la obra, o sea, la puesta en escena. Sí. Vale. ¿Pero qué empiezo yo? ¿Empiezo yo? No, bueno, la idea es que tú siempre sueles empezar preguntando haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de qué habla la obra? Sí. Bueno, pues entonces empiezo yo. No, que empiecen ellos y luego. Empiezan ellos. Claro, he dicho que tú siempre empiezas haciendo la pregunta esta de qué piensas que habla la obra. Sí, vale. Esta es la pregunta que les hago a ellos. Vale, pues tú les haces la pregunta. ¿Qué pensáis que habla la obra, tío Vania? Claro, sí. A ver, yo creo que, la obra trata un poco de cómo distintos perfiles de personas, dando un poco igual si eres mujer, hombre, más mayor, más pequeño, cómo al final estamos insatisfechos con las cosas que nos pasan, con la situación que tenemos en la vida, y es algo que da igual qué persona seas, si un poquito más alta en la sociedad, si un poquito menos, al final terminas aburrido con tu propia vida. Y no conseguimos lograr ser felices, ¿no? Y creo que va un poco en torno a eso, con los distintos subtemas y matices que va metiendo la obra. Está clarísimo. He dicho que está clarísimo. Un poco así lo que ha dicho él, y que tú siempre envidias lo que tiene el otro, sin tener en cuenta cuáles son sus circunstancias. Tú piensas que a lo mejor su vida es maravillosa, pero a lo mejor luego dentro tiene algo que tú no estás viendo. Muy bien, interesante. Sí, luego supongo que toda esta infelicidad que proviene no solo del compararse, sino de un poco minusvalorar a su propia persona. Todos los personajes tienen como cierta autoestima baja. Yo también veo que también se habla un poco sobre cómo sobrellevan ese poco amor que no se tienen los personajes hacia sí mismos, y luego cómo se distraen o a través del trabajo o a través de otras actividades para tratar de olvidarse un poco de eso. Ya. Pero sí, vamos a pasar un poco. Si os dais cuenta, la naturaleza del ser humano, dentro de la naturaleza del ser humano, está en que el deseo está en todos nosotros. O sea, lo deseamos todo. El problema no es desearlo todo, el problema es conseguir lo que se desea, ¿no? Entonces, cuando hay una distancia entre lo que es el deseo y lo que es, digamos, la posibilidad de conseguirlo, genera esa especie de infelicidad. Entonces la obra sí está hablando de que todos los personajes nos comunican en la obra. Estoy hablando ahora de la obra, no de la versión. Estoy hablando de la obra. Chekhov decía que el ser humano no era feliz, a lo mejor dentro de 200 años, dentro de 250 años, ya veremos, a lo mejor sí alcanza la felicidad,
pero indudablemente todos los personajes de su obra son infelices, porque todos están aspirando a algo que no pueden conseguir y eso les genera esa especie de ansiedad, esa especie de infelicidad. Lo que pasa es que en la versión hay como una especie digamos, agrandamos un poco una anécdota que está dentro de la versión, que es con el tiempo, posiblemente lo que al principio parecía algo trágico, algo dramático, lo vemos con cierta distancia y entonces eso puede incluso resultar cómico. Vamos a pensar que nos hemos muerto y han pasado 150 años o 200 años y contemplamos todas nuestras vidas y nos damos cuenta que éramos tontos. Qué tonto es el ser humano. Parece mentira que se enfadara de la forma que se enfadara, ¿no? Entonces parece ser que la vida no es tan trágica como nosotros nos tomamos, ¿no? Si la vemos con esa distancia o con la distancia que los dioses nos ven a nosotros, posiblemente hay una sonrisa, hay posiblemente amargura, porque el ser humano no es feliz, ¿no? Lo tiene todo a su alcance y sin embargo es infeliz, porque intenta alcanzar lo que no puede alcanzar. Entonces, en cierto modo, eso está muy desarrollado en la versión. En la versión, aprovechando los monólogos, los personajes reflexionan sobre su comportamiento ya hace 150 años, ¿no? Y entonces la visión es, por lo menos, irónica o cómicamente amable. Cómicamente amable. Eso nos pasa mucho cuando nosotros pensamos en nuestra infancia, hemos tenido momentos muy trágicos, ¿no? Bueno, sois muy jóvenes para establecer esa distancia, pero cuando uno se acuerda de aquellos acontecimientos trágicos, ¿no? Cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Y uno tiene ya 70 o cerca de los 80, se da cuenta de que fluye como una sonrisa. Hay que ver qué tonto era. Hay que ver qué hijo de puta era mi padre. Hay que ver cómo se mataba la gente en la guerra. ¿Os dais cuenta? Hay como cierta, por lo menos, ironía, cierto sentido lúdico sobre aquel pasado. La vida no es tan importante como nosotros pensamos al principio, si la estamos viviendo. Solamente cuando al final de la vida nos damos cuenta que ya estamos a punto de marcharnos, nos damos cuenta que nos lo hemos tomado demasiado en serio, ¿no? En cierto modo, la obra tiene eso, o sea, la obra de Chekhov tiene eso. Y sobre todo, el final es muy ilustrativo. En el final de la obra, recordáis la última escena, que Vania dice que hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, Chekhov siempre hablaba de que la única posibilidad de distraer la mente de ese ser inquieto, de ese ser infeliz, es el trabajo. El trabajo, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que concentrarse en el trabajo, ¿no? Entonces está con los libros de contabilidad y se acerca Sonia, se da cuenta que él está sufriendo mucho y le cuenta una historia. Le cuenta porque Sonia es muy católica, es muy creyente, cree en el cielo, cree en los ángeles, cree... Y más o menos le dice, tío Vania, tú no te preocupes, que tendremos nuestra recompensa cuando nos muramos, claro. Pero Vania no dice nada, simplemente le escucha. No dice absolutamente nada, le escucha. Y entonces lo importante, y que tiene que ver mucho también con las obras de Chekhov, no es lo que se dice, sino lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pensáis vosotros que puede estar sucediendo en esa escena final que está comentando Juan ahora mismo? Cuando no le dice nada. Bueno, o sea, partiendo de que es una persona que acaba de perder todo lo que por él, en ese, o sea, su deseo, que era lo que él quería para en ese momento dejar de ser infeliz. El hecho de que le pongan como que es como que tú quieres comerte una hamburguesa y en vez de una hamburguesa te dan lentejas. Es comida, pero es para que te olvides que tienes hambre. Entonces, el trabajo para él es... el hecho de que no haya dicho nada no es ni bueno ni malo, o sea, como que no está de acuerdo, está ya acostumbrado, está cansado, acepta que esa tiene que ser su realidad y que no puede ir más allá del trabajo. Es decir, que le vengan y le digan, mira, Vania, que ahora sí hay que trabajar, el hecho, voy a ver. Así es. Hablando del montaje, ¿no? Tomando en cuenta que ya están muertos,
Si es que lo vemos desde ese punto de vista, desde el limbo, que no hay una finalidad y que todo vuelve a empezar, pues el trabajo es una vuelta otra vez. A ver qué otra... Hay una doble dimensión, ¿eh? Claro. La propuesta hay una doble dimensión. En los monólogos ellos están hablando del pasado. Se supone entonces que está muerto, porque están hablando de algo de hace 150 años. Pero las escenas son como el pasado, no se puede cambiar. El pasado está escrito y eso no hay quien lo cambie. Solo a través del tiempo, pasado un tiempo, nosotros podemos, a través de nuestra iluminación, de lo que sea, podemos darle una interpretación a aquello que sucedió trágico. Entonces, en esa interpretación puede haber ironía, puede haber sentido de humor, puede haber. Pero yo insisto, claro, lo que sucede no está escrito, pero uno se lo puede imaginar al final de la obra. Es curioso, con lo parlanchín que es Tío Vania, que no diga nada. Y sin embargo, porque Tío Vania posiblemente no es creyente, todo lo que le cuenta son paparruchas. Y simplemente escucha, la mira. Y ahí, ¿qué sucede entre los dos? Pero si quieres... Es que yo lo que veo en ese silencio no es un... O sea, que a lo mejor sí que puede haber cierto derrotismo, pero yo lo que veo también es que Tío Vania la quiere y no quiere tampoco hacerla daño. O sea, porque si eso es su único clavo... Perdona, pero es que no te oigo apenas. No sé si es que estás muy... Vale, sí, separada. subo el tono de voz. Que, No, estás a lo mejor separada mucho del micrófono. Es que no te oigo. Que me acerque. Vale, Sí. Digo yo, no lo sé, Vale. ¿eh? Sí, sí, nada, que yo lo que estaba diciendo Ahora es... te oigo de maravilla. que lo que estaba diciendo es que puede haber cierto derrotismo, pero yo no lo veo tanto, sino lo que veo es un amor hacia su sobrina y un no querer hacer daño a todo eso, porque al final él sabe que... Has dado en el clavo clavísimo, Mer. O sea, pero vamos, de pleno. Muy bien. Ah, vale. Pues eso, era eso, que es a lo único a lo que se puede aferrar ella para... o sea, sí. Bueno, tanto el amor de su sobrina, ¿no? Sí, tanto él como ella, pero también, bueno, ella se aferra también a la religión, pero él podría decirle, no estás en lo cierto y no sé qué, pero decide no hacerla. ¿Y eso qué es en un verbo? Bueno, amar. Amar o conmoverse también, ¿no? Sí, sí, bueno. Ella sabe que él no cree en todo lo que le está diciendo. Ella lo sabe, pero a pesar de eso, por su actitud, ¿no? Está comunicando algo. Yo pienso, hay una película japonesa que se estrenó el año pasado. ¿Habéis oído hablar de esa película? Siempre se está diciendo, como si fuera... ¿No la habéis oído? Es una película espléndida. Y hablan de una compañía que están ensayando el Tío Vania, precisamente. Y hay acciones paralelas a la obra, realmente. Y hay dos personajes que al final se abrazan, simplemente porque se escuchan, se dan cuenta de la condición humana. Es muy jodida. Solamente tienes que ver dónde vivimos, en un universo tremendamente hostil, donde de repente cae un meteorito y se va todo a freír o simplemente la condición humana en su comportamiento más o menos cotidiano, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona que diga, yo soy feliz, auténticamente feliz, tú eres tonto. No, sí. Entonces, sucede algo que tiene que ver con la escucha. Una escucha profunda. No es un amor erótico, no es un amor sexual, no es un amor... Pero es un amor que los dos se desean lo mejor, porque se quieren mucho, se quieren mucho. Es un tío y sobrina, indudablemente. Pero sucede algo. En la película está muy bien descrito. Aquí en la obra implícitamente está explicado. Entonces yo he insistido muchísimo que en los monólogos siempre hay algo de eso. Vemos nuestro comportamiento con esa sonrisa, con esa especie de tolerancia, con esa especie de perdonamos todo lo que hicimos. Era tonto, hay que ver. Yo recuerdo la primera vez que me enamoré, me comporté como un gilipollas. Es que era un gilipollas, hay que ver.
pero ella era tonta en el culo. ¿No? Entonces el drama se convierte en comedia, se convierte en ironía, se convierte, ¿no? Entonces, sobre todo, hemos insistido muchísimo en la propuesta en agrandar sobre lo que sucede, no lo que se dice. En Chejov es muy importante lo que sucede, no lo que se dice. Y lo que sucede, posiblemente, para llegar a conocerlo, hay que conocer muy bien la obra, los antecedentes, etcétera, etcétera. Sí, yo pienso que el final claramente son dos personas que sufren y captan el sufrimiento de ambos y ambos quieren ayudar a la otra. Eso es amor, es un amor que va más allá de las relaciones tópicas que nosotros ya hablamos de lo que es el amor. Es un auténtico entendimiento entre sobrina y tío. Se dan cuenta que no van a alcanzar la felicidad, que van a ser desgraciados hasta el final de sus vidas, ¿no? Y eso genera algo mágico, que es el amor, lo que ha dicho esta chica, y que es lo único que tenemos nosotros los humanos con lo que podemos luchar contra la muerte. Lo único que puede contra la muerte es el amor. El amor. El amor con mayúscula. El amor. ¿Entiendes? Fundamentalmente de eso está hablando la obra. Todo está más o menos subliminal, todo está muy escondido, son subtextos puros, ¿no? Pero si os dais cuenta, todos los personajes quieren ser felices, ninguno es feliz. Ninguno. Entonces, si tú trabajas la obra original de Chejov, es un melodrama y puede incluso llegar a ser excesivamente pesado. Ahora, si te das cuenta que los monólogos, que no son monólogos, son diálogos en realidad, pero podrían ser monólogos, ¿no? Los personajes van más allá del comportamiento cotidiano de la escena. Hay algo más. Muy difícil de entender, padre. ¿Eh? Así, de repente, así dicho. Es muy difícil de entender eso que acabas de decir. Es muy difícil de entender. Claro. Ya. Bueno, sí, pero la anécdota esa que yo os he dicho antes, por ejemplo, cuando tenéis 6 o 7 años, el comportamiento que sufrías, a los 6 o 7 años se sufre mucho, muchísimo. Y ya cuando pasan 20 años te das cuenta que cómo era el ser humano, qué comportamiento, qué. Y entonces un poco sonreímos sobre aquellos sufrimientos. Cuando me dejó la novia, yo pensé que me moría. Yo estuve a punto del suicidio. Y hoy en día os lo cuento con una sonrisa, ¿no? Entonces, esa distancia, ese ver pasar la vida con esa distancia, hace que seamos más tolerantes. Entonces, la propuesta fundamentalmente habla de eso. En los monólogos, en todos los monólogos, hay algo de eso, porque estamos comentando un pasado que ya sucedió hace 150 años. Vale, pues oye, vamos a hacer ahora un impasse, si te parece bien, para que no se, mientras arreglan la parte técnica, porque te oímos muy poquito. Entonces, vamos a empezar, vamos a apartar las sillas y a plantear un pequeño ejercicio y luego nos reencontramos otra vez aquí, ¿vale? Vale. Tú de momento observa y ya te iremos preguntando. Vale. Esta chica ha dado en el clavo, está clarísimo. Sí, te has dado en el clavo. Y el que ha hablado al principio también está clarísima la obra. Rubén también, sí. Vale, bien, pues vamos a apartar las sillas y soltar los cuadernos. Ellos se ocupan que hable. Un segundo. Vale, entonces, la idea es que convertir esto en vez de algo académico, algo práctico, que para eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Y es teatro, ¿no? Entonces vamos a empezar, como siempre, en un círculo. ¿Escuchas? Rocío, algunos sí que las conocéis, pero... ¿Los escuchas? Muy lejano, pero sí algo, sí. Nada, toma de conciencia y vamos sí, y luego voy a plantear ¿escuchas tú? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, vale. ¿Y tú a mí?
Yo a ti te escucho perfectamente. A ti sí que te Vale, escucho. ahora no va a ser así, va a ser de otra manera, pero sí que Te hemos puesto Ahora altavoces. es como que le dices muy bien. Hemos puesto altavoces. No. No, especialmente que no repitas. que sea nada. Sí, a poder ser sí, pero vamos, que no penséis mucho, ¿vale? Es simplemente una toma de contacto nada más. Sí, vamos a empezar con dejando la energía cotidiana de la calle que no nos interesa ahí en la puerta, ¿vale? Entonces ahora actitud abierta significa que esto no es actitud abierta, 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 ¿vale? Entonces pensamos simplemente de momento en las 3 direcciones, nada más, que hay una es tierra y nos ancla un poco, ¿no? Básica, otra que es diametralmente opuesta, que hace que nos elevemos y que nos conecta con el cielo y la consciencia, y otra tercera que tiene que ver con la dirección de los ojos y la lengua, que es la horizontal, ¿no? Que hace que también nos expandamos un poco, ¿no? Entonces hay ahí una mayor conexión y un buen punto de partida. Pues partiendo un poco de esto, vamos a jugar al piloto. ¡Ya la llevas! Pero ya sabéis, tenéis que empezar. Manos peligro. Ella. Bueno, pero dije antes. A mí por qué. El nombre, sí, No sé cómo se llama nadie. Vale, tiempo. Voy a repetir las normas. Si me la digo yo, voy a por ti. Para salvarte tú, tienes que decir el nombre de alguien a quien conozcas. Lo que pasa es que si dices justo el nombre de quien tienes al lado, te va a pillar, ¿vale? Y el objetivo es que no te pillen, ¿vale? Segundo objetivo. ¿De qué manera mantener eso y soltar sonidos? Porque cuanto más expresión mejor y así liberáis el cuerpo de tensiones sin cansarse. ¿Cómo vamos a hacer esto sin cansarse? Sin que pase esto. ¿Cómo se puede hacer? Ahí lanzo la pregunta. ¡Oh, la llevas tú! ¡Voy! Alto y claro. Tú la ligas. Y yo Barcos. ¿Qué? Vale, soltar el nombre, claro. ¿Vale? Si voy a decir Pablo, digo ¡Pablo! En alto. Con ganas, con expresión. Vale, entonces a partir de ahora vamos a seguir jugando. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo podéis seguir jugando sin cansaros tanto? Y también muchas veces las tensiones es lo que genera también agotamiento, ¿no? Y si vais a soltar un exabrupto, un aprovechar y liberar, el sonido libera también tensiones, ¿vale? Pero a partir de ahora, cuando yo dé una palmada, quien se la esté ligando en ese momento, o sea, nos paramos en seco, intentamos agruparnos para escuchar a la persona que va a soltar la anécdota que es la que se la liga en ese momento. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Vale. Gracias. ¡Ainara! María no, pero yo no puedo. Porque yo voy a dar la palmada. ¡Ainara!
Bueno, pues una vez cuando era pequeño, tendría, pues bueno, 6, 7 años, ¿vale? Estaba pues en primero de primaria, yo creo, segundo. Estábamos toda la clase, que estábamos en el cole, íbamos a la casa al patio a ver, no me acuerdo qué era, ¿verdad? Una cosa con los profes de teatro y tal. Y entonces, pues nada, estábamos súper contentos, bajamos las escaleras y yo me resbalé y me caí por las escaleras. Pero eran unas escaleras enormes. O sea, desde bien arriba hasta bien abajo, todo, pim, pam, cayendo. Claro, yo me puse a llorar y toda la gente, todo el mundo descojonada de la risa, riéndose de mí y yo en el suelo llorando. Y a mí, más que los golpes físicos, me dolió que todos mis compañeros se rieran, ¿sabes? Y no sé, fue un poco duro. Vale, fenomenal. Pues a partir de ahora vamos a probar a decírselo a la cámara, a ver qué pasa. La anécdota, ¿vale? La llevas tú. Rubén. Jaime. Corriendo a la cámara, dinamismo, dinamismo. Vale, a ver, la cámara es esta, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿cómo así? ¿No? Casi os lo cuento a vosotros. Y la cámara aquí. Ah, ¿está ahí? Vale. A ver, pues una anécdota trágica un poco que tengo era que cuando yo era muy pequeño, en plan teníamos 8 o 10 años o así, éramos un poco macarras en mi patio y había una señora en el patio de enfrente que siempre se dejaba la ventana abierta. Entonces, lo que hacíamos nosotros, de muy buena voluntad, era echarle cosas en la casa y yo me acuerdo que un día le metimos una lata de Coca-Cola que encontrábamos, se la metíamos en la casa y hubo un día que unos amigos que eran todavía un poco más gamberros le metieron a la señora una mierda de perro en la casa y la señora salió detrás de nosotros y a uno de los que lo hizo le enganchó del pelo y le empezó a dar collejas y fue muy trágico, la verdad, pero estuvo gracioso contarlo ahora por lo menos. Pablo. Rubén. Mierda. Venga corriendo a la cámara. Vale. A ver, yo tengo un recuerdo que en realidad es jodido, que es, yo estaba triste, no recuerdo por qué, en mi jardín. Y yo tengo 8 hermanos. Y recuerdo que estaban todos en bici, como jugando vueltas en la casa, y cada vez que me veían tenían que inventarse un insulto nuevo. Y joder, dieron como 50 vueltas y no se les acababan los insultos. Y yo me acuerdo que estaba mirando pensando, por favor, que se acabe el último insulto. Y se inventaban nuevos y empezaban a inventarse palabras. Entiendo que eran insultos que como era pequeño pensaba que existían. Y lo recuerdo como uno de los días más tristes de mi infancia. La llevas tú. Pablo. Dominica. A ver. Cuando tenía más o menos unos de 6 a 7 años, estaba en el equipo de fútbol del colegio. Entonces, lo que hacía es que nos dividían entre paralelos, el A y el B, y competíamos entre nosotras el equipo de hombres y de mujeres. Bueno, la cosa es que una vez, viendo el fútbol ahí en la televisión, había caído en cuenta de que la gente también puede tocar la pelota con la cabeza. Y no sabía que era con la cabeza. Yo pensaba, bajo mi mente infantil, que era con la cara también, o sea, que tenía que... Bueno, estábamos en el partido, yo era la defensa, porque siempre he sido, pues, muy brusca, ¿no? Entonces, iban a tirar un tiro de esquina y yo dije, esta es mi oportunidad. Yo me tiro por encima de que soy alta y meto la cabeza y chazán. Bueno, me tiraron todos los dientes porque encima eran de leche y ya está. Estaba en sangre. Pero bueno, pero estuvo divertido, ganamos, creo yo. Mira ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues yo tenía como unos 10 años y mi hermano tenía unos 6. Íbamos en bici por un parque, iba yo delante, mi hermano detrás y mis padres pues cerca de nosotros, pero andando. Entonces yo empecé a tirar, mi hermano me seguía
y el parque era como muy laberíntico y llegó un punto en el que yo estaba ahí a tope con la bici, mi hermano detrás de mí y de repente no sé cuánto tiempo había pasado y miro atrás y mis padres pues obviamente no estaban porque nos habíamos ido, ellos se habían descuidado un segundo y les habíamos perdido completamente y claro, era un parque como con muchísimas calles, no sabíamos por dónde habíamos venido, estábamos completamente perdidos, mi hermano era muy pequeño, fue como muy dramático, empezamos a dar media vuelta, a dar un montón de vueltas por las calles y al final les acabamos viendo, pero fue como un rato muy tenso porque yo también era pequeña, no me había perdido jamás, era una niña buena y mi hermano estaba llorando y fue terrible. ¿La llevas, Mer? Rubén. Bueno, ahí, ¿no? Pues cuando yo era pequeña había un grupo de chicas que siempre me hacían bullying y siempre iban a por mí por algún motivo. Entonces, ¿qué pasó un día? Que me encerraron en el baño y no podía salir, eran como 4 chicas, entonces todas apretando para poder salir. Y como yo no podía salir y yo era como medio mitad mono cuando era pequeña, yo me subí por arriba, por la parte de arriba que estaba abierta del baño. Y por ahí me subí yo. Y cuando me subí y fui a salir, enganché a una de ellas, la enganché como rehén para que me dejaran salir. Y hasta que no me dejaron salir no la solté. Y así fue como escapé de mis captoras. Muy bien, la liga. ¡Loren! Vale. Pues yo tenía, sí, yo tenía 8 años y tenía un cobaya que quería mucho que se llamaba Rufus y bueno, lo había tenido durante 3 años y me acuerdo que bueno, mis padres decidieron que nos íbamos a mudar a Dinamarca, entonces no podíamos llevarnos a Rufus porque era un lío y decidí que regalárselo a mi mejor amigo que tenía una cobaya hembra y no tuvo la mejor idea que juntar a Rufus con su cobaya hembra. ¿Qué pasó? Que empezaron ahí a procrear, tuvieron como 27 cobayas que se empezaron a comer entre sí y luego las dejó abierto en la jaula, salieron todas de la jaula y se empezaron a tirar por el balcón, porque las tenían en balcón. Entonces Rufus murió, murieron todas las cobayas y quedó como alguna ahí que se estaba comiendo los restos, una cosa muy desagradable, la verdad. Pero bueno, ahora lo veo con... me hace gracia, en su momento no mucha. Jaime. Nada, bueno, venga. La última. Pues a ver, vale. Pues mi historia es la siguiente. Hacíamos cabañas con mis primos, entonces había uno que era como el cabecilla y siempre decía que las mujeres tenían que limpiar las hojas y yo me rebelaba y siempre pues teníamos muchas disputas. Entonces él la había cogido conmigo por eso, por rebelarme, porque era él el jefe del clan de las cabañas. Entonces lo que hacía es que íbamos bueno, cuando íbamos a ver una peli que era una habitación que estaba subterránea, cerraba todo y empezaba a cantar una canción y siempre cantaba la misma y me intentaba ahogar con las almohadas y era, llega la noche y los esqueletos salen y atacan a María y nada tú podrás hacer para que ellos no te atrapen. Y siempre la cantaba. Y una vez me encerró en una especie de guardilla que ahí el abuelo guardaba todos los objetos que no utilizaba y a mí me daba muchísimo miedo porque había un busto de un señor coronel, porque mi bisabuelo o tatarabuelo era como coronel así, y entonces yo lo pasé fatal. Y fue como, y estuve durante horas y horas hasta que me abrieron mis padres y fue como, ¿y qué haces aquí? Y yo como, nada. Vale, entonces, Mer, no te muevas, me viene perfecto porque desde ahí te voy a pedir que leas un texto, ¿vale? Con toda esa energía. Vale. Si queréis hacerle piña alrededor o lo que sea, me imagino que ya sabes lo que le voy a hacer leer, papá. Este es mi libreto, perdonad, que yo tenía preparadas las fotocopias para todo el mundo. Esto es un poco privado,
Por eso os voy a pedir que luego cuando los que leáis los siguientes no leáis mis notas. ¿Qué son? A ver. ¿Dónde está? Dios. Ay. ¿Qué buscas? ¿El monólogo de Soy fea? Sí. En la página 13. No, pero yo no las tengo numeradas. Bueno, pero más o menos. Ah, no las tienes numeradas. Bueno. Claro. Al final del acto 2. Vale, ya está. Ahí tienes, ven. Vale, es este, vale. Intenta conectar con la gente cuando lo lees. Vale. Pero lo leo así sin saber absolutamente lo que... Vale, sí, luego Importante, piensa que hay gente online, incluido Juan. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, Vale. aunque sea una pantalla, piensa que tienes 3 pantallas, pues hace 360 grados en mente. Vale, genial. Y no me dijo nada. Su alma y su corazón siguieron cerrados para mí y sin embargo me sentía tan feliz. Recuerdo que le dije, es usted elegante y tiene una voz dulce. Creo que estuve un poco inoportuna, ¿no? Tenía una voz vibrante y acariciadora. Todavía la puedo percibir en el aire. Y cuando le dije lo de la hermana menor, no me comprendió. Oh, qué terrible sentirse fea. Yo me sentía fea, qué terrible, porque yo creía que era fea. Lo sabía. Recuerdo que un domingo saliendo de la iglesia oí que hablaban de mí y una mujer dijo, es buena y generosa, pero qué lástima que sea tan fea. Fea. Muy bien. Vale, vamos a hacer un círculo, nos sentamos. ¿Por qué creéis que le he dado a leer este monólogo a Mer ahora? Porque es fea, ¿no? Es que ya no sé. La obra. ¿Pensáis que el personaje de Sonia es fea? Sí, pero bueno, ¿sabes? No sé, si esa ropa ya parece de otra manera, por la noche, el pijama, lo que sea, sí es guapa. Lo importante es que se siente fea, ¿no? Y que hay referencia a Elena. Y que sí. No que ella se sienta fea, Sí. pero se siente fea en preferencia a otra, A Elena. comparándose. Porque no conoce. Hombre, pero ella, ten en cuenta que es lo que cuenta la anécdota de que escucha decir a dos viejas del pueblo, lástima que sea tan fea, ¿no? Y luego no es la primera vez que lo oye, ¿no? Entonces es posible que sí se sienta fea, pero no tiene por qué ser fea, ¿no? Lo importante es lo que estábamos comentando antes de la distancia de los acontecimientos, ¿no? Y cómo de repente, al contar una cosa como que fue absolutamente traumática, de repente la cuentas y la estás contando con una naturalidad que además genera, no se sabe por qué, unas risas tremendas, ¿no? Pues con eso hemos estado investigando mucho sobre esta propuesta, ¿no? Y sí que me gustaría plantear a lo mejor alguna pequeña analogía que podamos plantear con este monólogo que podéis hacer con el tiempo, cada uno en casa, ¿no? Ese momento de qué creéis que habla este trocito, no solamente de esa sensación de ser fea, habla de más cosas. Sí. De cómo las opiniones ajenas influyen en tu autopercepción, por ejemplo. Pero ¿qué es lo más importante de este monólogo? Este monólogo pasa justo después de la escena en la que Sonia intenta declararse a Astron, ¿no? Que le dice lo de, y si una amiga, ¿no? Sí, en tercera persona. exacto. Y no lo pilla, ¿eh? Y no lo pilla, y por eso dice, no me comprendió, ¿no? Luego, ¿qué es lo más importante que está narrando ahí? En este trocito. Léelo tú, ahora desde ti misma. Y no me dijo nada. Y no me dijo nada. Su alma y su corazón siguieron cerrados para mí. Y, sin embargo,
Me sentía tan feliz. Recuerdo que le dije, es usted elegante y tiene una voz dulce. Creo que estuvo un poco inoportuna, ¿no? Tenía una voz vibrante y acariciadora. Todavía la puedo percibir en el aire. Y cuando le dije lo de la hermana menor, no me comprendió. Oh, qué terrible es sentirse fea. Yo me sentía fea, qué terrible. ¿Por qué yo creía que era fea? Lo sabía, lo sabía. Recuerdo que un domingo, saliendo de la iglesia, oí que hablaban de mí y una mujer dijo, es buena y generosa, pero qué lástima que sea tan fea. Fea. Vale. Lo más importante en Chekhov está, ahora seguro os lo vas a decir, más está en los puntos suspensivos y está en lo que a partir de ahora, que vamos a leer también una escena, que luego vamos a trabajar con ella, no corráis, ¿vale? Porque no tiene importancia lo que se dice, sino lo que está debajo de lo que se dice, lo que está pasando, lo que sucede. Y todo sucede en los puntos suspensivos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay dos cosas que están pasando. Una que tiene que ver con comentar la jugada de haberse por fin atrevido a confesarle su amor al que le gusta de hace tanto tiempo. Y otra, la sensación esta de, claro, es que soy fea, ¿no? Pero sin embargo se ríe de las dos cosas, ¿no? Está ahí, está en el texto, ¿no? ¿Algo que añadir, director? Cuando ella está contando en nuestra versión, la versión nuestra, en el monólogo, considera que lo que sucedió es ridículo. Ridículo, claro. Es ridículo. Incluso cuando tenía una voz Vibrante, vibrante y no sé qué. ¿Cómo le podía decir eso? Yo creo que no, al margen de que sea fea o no sea fea, le da demasiada importancia, le dio demasiada importancia. Y hoy ya, pasado el tiempo, se da cuenta que no tiene tanta importancia. Yo creo que la actriz que va a representar el personaje suyo no tiene por qué ser fea. Es más, tiene unos encantos especiales. Debe tener unos encantos especiales esta mujer. Pero vamos, lo importante es que en aquel momento le dio demasiada importancia y no le dijo nada realmente, no se le declaró. Simplemente le dio un poco de queso, un poco de vodka y nada más. No había nada. Yo tuve una hermana. Sí, es tan indirecto que va a comprender con los problemas que tenía Astor, imposible, ¿no? Entonces hoy, en la versión, hablo de la versión, porque en la obra original ella está vivenciando eso, o sea, claramente ha sucedido hace unos minutos. No se puede subir el volumen para escucharlo. Está al máximo. Al máximo, no hay Está al máximo. Pues entonces chillaré más, ¿no? Chillaré más. Sí. Pero vamos, si vosotros caramelos. consideráis que aquello... Yo quisiera aprovechar ahora, antes de pasar a leer la escena y empezar a trabajar con ella, aclarar un poco el tema este de lo de la versión. Porque tú estás haciendo mucho énfasis en una cosa, es lo que nosotros hemos querido comunicar con nuestra propuesta, en este caso la tuya, la visión del director, pero hay siempre creo mucha confusión y me parece una oportunidad fantástica para los que nos estén escuchando, para que el vídeo luego se quede grabado y sobre todo para ellos que están aquí con nosotros hoy, aclarar un poco esto de una versión, ¿no? De cómo es posible, respetando muchísimo las palabras de Chekhov, tener una visión nueva de lo que es Tío Vania, ¿no? Y aclarar un poco, por arrojar un poco de luz a esto de qué entendemos por convencional y qué entendemos por clásico, ¿no? Que tengo la impresión de que hay mucha confusión en este entorno, porque ¿a vosotros qué os parece? ¿Qué consideráis una obra clásica? ¿Qué pensáis que es una obra clásica o algo clásico en teatro y algo convencional? ¿Qué es para vosotros lo convencional? Creo que lo hablamos en otro día. Lo clásico es algo que algo universal. Lo convencional es hablar de Madrid, de los efectos, algo no está hablando ¿Qué sería para ti una puesta en escena convencional? De respetar exactos, adjetivos, la diccionario con público,
en Escorzo, ¿no? Que es muy antiguo. La teoría de los niveles así, flujos, ¿Qué consideráis que puede ser entonces romper la convención? ¿Qué? La convención teatral. Innovar con formas nuevas, ¿no? Con narrativas, con maneras, ¿no? A lo mejor en la escenografía o en el entorno de los actores, comunicar un mensaje de una manera, no sé, sí, que no se haya visto hasta el momento, pero sí, ¿no? Como tratar de hacerlo de otra manera, también a lo mejor en demanda del público que tenga sobre el espectador. O teniendo muy en cuenta, o sea, no teniendo nada en cuenta el espectador también, en el aspecto de algo no convencional, por ejemplo, sería algo que, pese a contar una historia, mete a lo mejor simbolismos internos o algo que el espectador no sabe y desconcierta un poco al espectador, pero se supone, o sea, pero sí que tiene como a lo mejor contar una historia, pero no contarla como con principio, nudo y desenlace, sino contarla un poco desde distintas perspectivas, no dar toda la información al espectador y que el espectador vaya como recogiendo sus pedazos y que cada uno se quede con... Eso sería algo no convencional. Pero eso es en lo no convencional y luego romper la convención teatral es otra cosa, ¿no? ¿Qué es romper la convención teatral? Con obedecer, o al menos tomarse así un poco a la ligera las reglas del formato en el que se está contando esa historia, o del teatro. Por ejemplo, contar una historia sin actores, ya sería romper, es un ejemplo muy... Sí. O que no se utilice la palabra, que no exista un guión, cuando metes nuevas reglas a lo que se entiende por formato teatral. Yo entiendo que es romper la convención. La convención es que hay un código, hay una convención, hay un acuerdo, ¿no? Que se puede romper en mitad de la función y de repente el actor rompe y se dirige a público. Eso es romper una convención. Nosotros lo hacemos en el montaje. Pero vamos vestidos del siglo XIX y estamos haciendo un tío Vania. Entonces, alguien a lo mejor que no entiende un poco considera que nuestro tío Vania es clásico y convencional. Y es lo opuesto a eso, ¿no? Hay mucha confusión en ese tema. Así que me gustaría que ahondaras un poco en esto de qué es eso clásico y luego qué es para ti, porque claro, tu propuesta como director no solo obedece a un impulso creativo particular tuyo, ¿no? Sino a cómo tú crees que Chekhov consideraría que es cercano o apropiado, o sea que tu visión está respetando al autor y piensas que el autor, si la viera, si tuviera la oportunidad de ver la función, estaría de acuerdo con tu propuesta, ¿no? Vamos a ver, un clásico es clásico, porque todavía se le lee, o se le lee, o se le ve, si deja de leérsele, si deja de vérsele, deja de ser clásico. Es la única convención. Un clásico es que todavía tiene algo de actualidad. Entonces, hay distintas formas de ver un clásico, ¿no? Y uno puede interpretar desde el presente, ¿no? La obra que está leyendo, ¿no? Entonces, en esa interpretación es lo que le distancia, lo que le diferencia, digamos, de cuando la obra fue montada hace 200 años, ¿no? Entonces, claro, eso podría ser una adaptación. Claro, hay muchas adaptaciones. Mi idea es respetar el espíritu de la obra, respetar lo que decía Chekhov, incluso respetar el texto, porque es el texto de Chekhov. Yo he querido interpretar una serie de elementos que más o menos están en la obra. Lo que pasa es que quizás no se muestran de una forma tan contundente como nosotros lo mostramos, sobre todo en los monólogos. Si los personajes marcan esa distancia y entonces hay una ironía con ese pasado, entonces se ilumina de repente, ¿no?, lo que está diciendo el personaje con esa distancia, como vosotros estabais haciendo cuando contabais las historias de vuestras infancias, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero realmente es la obra, pero con cierta distancia, con cierta interpretación, o sea, iluminar un poquito más o
insistir un poquito más en aclarar esos momentos, ¿no? Pero claro, eso nos da posiblemente la clave también de lo que quiso Chekhov en su día. La obra es una comedia, no es una tragedia. Y Stanislavski cuando lo montaban, o cuando lo montaban en el siglo XIX o a principios del siglo XX, ¿no? Pues se tomaban excesivamente en serio los conflictos de los personajes, el sufrimiento, ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? Y Chekhov les decía, es una comedia, no es una tragedia. Y Stanislavski estaba muy preocupado por la puesta en escena, por lo que decía el texto, no lo que sucedía, ¿no? Entonces yo he creído que hay algo que habría que iluminar en el presente, hoy en día, con una lectura en el siglo XXI, ¿entiendes? Y eso es lo que diferencia. Claro, porque te voy a hacer una pregunta así un poco... ¿Cuándo nació el subtexto en la escena? ¿Cuándo se empezó a hablar de subtexto en la historia de la interpretación? Bueno, se habló... Porque el subtexto no está en los clásicos griegos, ¿no? Por ejemplo, no está en Shakespeare tampoco. Sí, tú puedes encontrar subtexto en un clásico griego. Depende. Sobre todo en el siglo, cuando aparece el teatro, digamos, más en el siglo XVIII, el siglo XIX, donde todo estaba en la armonía del texto, sobre todo en los versos, ¿no? La rima era muy importante, entonces se hacía más énfasis en lo que se decía y no lo que sucedía. Claro, pero, o sea, simplemente por ejemplo, la tragedia griega... La cara opuesta en Shakespeare, todo lo que pasa está dicho, o sea, se dice todo. Según cómo se monte. Claro. Según cómo se monte. Lo que pasa es que son unos versos tan maravillosos, que el énfasis, o diga, el punto de atención está en lo que se dice, no en lo que sucede. Pero eso no quiere decir que no haya subtexto. Lo que pasa es que cuando escribía Chekhov, todos los autores de aquella época, hacían más énfasis en lo que sucedía y menos énfasis en lo que se decía. Y entonces se habló más de subtexto. Pero el subtexto podía haber estado perfectamente hace 1000 años. Perfectamente. Lo que pasa es que no se hacía tanto hincapié porque tenía mucha importancia, ¿no? Como se decía, el verso, en fin, el ritmo. Y sin embargo, hoy en día, pues, sobre todo con la aparición del cine y de otras formas de creación, pues... Pero ¿tú crees que Chekhov estaba pensando en el subtexto cuando escribía, cuando dejaba todas esas frases inacabadas? Yo creo que Chekhov se acercó mucho a la vida, a lo que es la vida del ser humano. Y entonces en la vida del ser humano el subtexto tiene mucha importancia. Casi nunca lo que decimos coincide con lo que sucede. Uno va a comprar el pan y está pensando en qué va a hacer esta tarde, si va a ir al cine y tropieza con una mujer y está muy enfadado. Pero el deseo es ir a comprar el pan y posiblemente cruzará la calle, entrará dentro de la panadería y comprará el pan. Pero lo que está sucediendo es más importante que el mismo deseo. Entonces esa es la diferencia que hay. Vale, perfecto. Pues esto es ideal para... Digamos que está como más iluminado, la atención, el punto de atención es mayor que el texto. Vale, pues por eso esto me parece una excelente introducción para empezar a leer la escena sobre la que vamos a trabajar. Que si voy a necesitar un Vania y una Elena y 2 sillas aquí, ¿vale? Una enfrente de la otra. ¿Lo vais a hacer sentados? Sí, van a leer. Vale. Yo voy a cambiar el ángulo. 2 sillas aquí y los demás os sentáis donde queráis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente leer la escena, ¿vale? Pero lo que os he dicho antes, que sea muy pausada, no corráis, ir despacio y pensar dónde está la tensión de los personajes. O sea, una cosa es... una cosa es... ¿ves? Ligeramente en esfuerzo, pero enfrentadas las sillas para intentar lo más posible recibir del compañero. Entonces, un Mario leer y luego otros 2 para la improvisación, ¿vale? Sobre lo que vamos a leer.
Venga, yo leo. Vale, entonces, voy a poneros en antecedentes para saber de dónde venimos y a dónde vamos en la obra, pero conocéis muy bien, los dos además habéis visto la propuesta, o sea que la tendréis más o menos fresca. Ah, ¿tú no la has visto? Ah, vale. Bueno. Entonces, bueno, ya teníamos preparado una escena para vosotros en vídeo, pero al final no ha sido posible, ya os la mostraremos en otro momento. Eso, vamos despacio. Aquí venimos de una... Sí, tú lees el personaje de Elena, que es mi libreto, o sea que es por eso lo que está subrayado. Sí. Vale. Entonces, ¿quieres hacer tú la introducción de dónde vienen los personajes? Sí, bueno, vale, sí. Bueno, Elena es una mujer bellísima, es la imagen de la belleza. Tomad nota porque luego sobre esto hacemos una improvisación después, entonces está diciendo cosas clave para eso. A veces se corta el sonido. ¿Se oye lo que digo? Se oye, ¿no? Sí. Bueno, es la belleza, es una mujer muy hermosa, es una mujer que viste bien, que además tiene una buena formación, es la imagen de la belleza. O sea que si puedes hablar un poco más alto. Si yo puedo hablar un poco más alto, sí. Bueno, decía que Elena es la imagen de la belleza, no es ni muchísimo menos tonta como en algunos montajes se le ha puesto, es una mujer hermosa, es una mujer que está casada con un profesor famoso, que en su día era un crítico más o menos reconocido y por eso se casó con él, porque le atraía eso. Saramago estaba casado con una mujer bastante más joven, ¿no? Y sin embargo se amaba. No quiere decir eso, que simplemente se casó por intereses, ¿no? Sino porque se enamoró, digamos, de su imagen. Y Vania está desencantado de la vida, de muchas cosas, del profesor, o sea, del marido de Elena, pero en este momento lo más importante es que está borracho. Está borracho y entonces cree que su deseo es posible. Ahí está precisamente la dificultad. Uno puede desear ser Superman, pero si es muy consciente que si salta desde la azotea se va a pegar una hostia de narices y entonces no salta. Pero si está borracho a lo mejor sí que salta, ¿no? Por eso te digo yo que posiblemente él puede llegar a creer que en este momento Elena se le rinda. Él está borracho y entonces esa borrachera le va a ayudar a perseguir. Él quiere tener una aventura con Elena, ¿no? Y Elena, al principio, Vania no es muy peligroso, puede incluso hacerle gracia, pero al final se cansa y le dice, déjeme usted ya de una vez, váyase a tomar por culo y se va, ¿no? Esa sería la escena. Esa sería la escena. Es si os claro, dais cuenta, le hace gracia, ¿eh? Luego veremos por qué. Vale, pues si os parece, vamos leyendo. Es una noche movidita, de donde en el segundo acto hay tormenta. Todo este tipo de cosas Chekhov no las dice porque sí, sino porque generan una atmósfera y un entorno, ¿no? Nadie puede dormir en la casa, hay mucha agitación, estos han estado bebiendo, Elena ha tenido una pelea con su marido, las cosas están muy convulsas en la casa, ¿no? Y la tormenta expresa un poco todo eso que está pasando por debajo en los personajes también, ¿no? Entonces, cuando queráis, sobre todo tú, muy despacio, que has ido a toda hostia, ¿vale? Entonces, no corras, ve poquito a poco y si veis puntos suspensivos, deteneros. Intentad llevar la atención a dónde pensáis que está la atención de los personajes, qué es lo que está pasando, más que lo que se están diciendo, ¿no? ¿Os acordáis ese ejemplo que yo os ponía el otro día de es como ver una escena al otro lado de un cristal en una cafetería, ves a una pareja discutiendo y sin escucharles, ya sabes, sin oír lo que dicen, ya sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Pues así hay que ir a ver teatro también, ¿no? Por eso se aprende mucho viendo teatro sin sobretítulos y sin entender el idioma, porque entiendes la acción.
y el cuerpo y lo que está pasando, ¿no? Más que lo que se está diciendo. Ahora, lo que se está diciendo tiene también una belleza y una importancia, pero realmente lo importante es lo que pasa, lo que sucede. Pues vamos allá. Me ha dejado agotada. Apenas me sostienen los pies. Él a usted y yo a mí mismo. Ya es la tercera noche que no duermo. No marchan bien las cosas en esta casa. Su madre aborrece todo lo que no sean los artículos del profesor. Este, a su vez, está irritado. A mí no me cree y a usted le teme. Sonia se enfada con su padre y hace ya 2 semanas que no me habla. Usted odia a mi marido y desprecia abiertamente a su madre. ¿Y yo? Me irrito también. Por lo que hoy habré estado a punto de llorar unas 20 veces. No marchan bien las cosas en esta casa. Dejémonos de filosofar. Usted, Iván Petrovich, es instruido e inteligente y parece que debería comprender que el mundo no se destruye por el fuego ni por los bandidos, sino por el odio, la enemistad y toda esa serie de mezquindades. En vez de refunfuñar, lo que tendría que hacer sería reconciliar a unos y a otros. Reconcílieme primero conmigo mismo, querida mía. Déjeme, váyase. Pronto cesará la lluvia y toda la naturaleza tendrá un nuevo frescor y se respirará con placer. Solo a mí no me refrescará la tormenta. De día y de noche me angustia el pensamiento de que mi vida está perdida para siempre. Mi pasado se consumió inútilmente en nimiedades y mi presente es de un terrible absurdo. Aquí tiene, mi vida y mi amor. ¿Qué hago yo con ellos? ¿Dónde los meto? Mi sentimiento se consume inútilmente, como el rayo de sol de un hoyo y yo me consumo con él. Oírle hablar de su amor me produce cierto embotamiento y no sé qué decirle. Perdone, no puedo decir nada. Buenas noches. Si usted supiera lo que me hace sufrir el pensar que a mi lado, en esta misma casa, se malogra otra vida, la suya. ¿Qué espera usted? ¿Qué maldita filosofía la detiene? Compréndame. Compréndame. Iván Petrovich, está usted borracho. Puede ser. ¿Dónde está el doctor? Ahí dentro. Se queda a pasar la noche conmigo. Puede ser. Puede ser. Todo puede ser. También hoy estuve bebiendo. También hoy estuve bebiendo. ¿Por qué? Al menos se parece a vivir. No me lo impida, Hélène. Antes no bebía usted nunca. Ni hablaba tanto. Váyase a dormir. Su compañía me aburre. Querida mía, encanto. Déjeme, resulta repugnante. Se fue. Ya está, ahí. Bueno, sí, simplemente querría añadir que son textos muy difíciles de trabajar, porque indudablemente lo que está sucediendo está muy escondido detrás de lo que se dice. La situación posiblemente es paralela a lo que se dice. Entonces el texto te arrastra y te lleva a comportamientos que posiblemente están muy alejados de la realidad. Entonces trabajar el subtexto tiene su dificultad. Yo creo que el subtexto uno empieza a trabajarlo cuando se comprende realmente el comportamiento de los personajes. Entonces, claro, es difícil en una primera lectura. Claro, así, pues, mínimamente. Por eso es Chekhov es de los estilos más difíciles de interpretar, porque no se parecen nada a lo que han leído ellos, porque está dominado. Es como un niño pequeño.
está liándola. Desde que llegó el profesor y su mujer, y la está liando. Sí. Se levanta tarde, bebe mucho, se emborracha, se mete con el profesor, está jodiendo la marrana, no va a ir a trabajar, solamente va a trabajar Sonia, y la casa es un desastre por culpa suya. Y entonces a Elena se enfada y está harta. En esta casa no se puede vivir. Su madre es esto, su padre es esto, y usted que debería arreglarlo todo, sin embargo está aquí jodiendo la marrana. Y entonces el tío va, mi mamá, y le coge la mano y le dice, ay, es que no he dormido en toda la noche, y le comunica todo su dolor, pero de una forma, digamos, no muy normal, porque está medio borracho, pero posiblemente le ha cogido y le da un beso en la mano. Ella al principio la ve inofensivo, porque a fin de cuentas Giovanni es inofensivo, es como un niño pequeño. A mí me gusta mucho una cosa en la escena que tú dijiste claramente, la intención de los actores, cuando me dijiste, date cuenta ahora de que está borracho, ¿no? Sí. Y salió esto en medio de la escena de Iván Petrovich, ¿está usted borracho? Y entonces eso se convierte en cómico, ¿no? Y dice, puede ser, todo puede ser, ¿no? Ya es muy cómico, ¿no? Eso de repente, ¿no? La situación hace que algo, pero eso no significa que ellos no lo padezcan y no lo sufran, ¿no? Los primero reconcílieme conmigo mismo, querida mía, le da un abrazo, le da un beso, le coge, hace alguna barbaridad. Claro. Bueno, ahí es querer en la una obra difícil, ¿eh? Vale. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, claro, por supuesto. Una cosa que me ha dado la impresión. Acércate un poco a la cámara y pregúntaselo a Juan. Sí, quería preguntar una cosa. Al mago de Oz. Yo solamente he leído esta obra, no la he visto. Está intentando... A más a cámara, que no te vemos. Está intentando ligar dando pena, en plan, porque cuando empezaba a hacer... Sí, es posible que sí. Está haciendo poesía del triste... Sí. Es una de sus estrategias. Sufro mucho, soy muy desgraciado, y Elena, que lo conoce perfectamente, a ver si estoy pesado. Claro, ¿qué piensas que él quiere conseguir con esa estrategia? Porque hay muchas estrategias. Sí, me da la impresión de que al principio era... Claro, eso, ¿no? Entonces él está persiguiendo, ¡ay, pobrecito! No pasa, y ya ganamos posiciones, ¿no? Al siguiente escalón, ¿no? O sea que muy bien visto. Pero ya sobre todo, es que no sé qué ha dicho, algo así como de se cierne el ocaso sobre mí, una cosa así como muy poetizada. Como un hoyo. Sí. El que no sabe ni lo que está diciendo, hasta me suena como a cuando a los de filosofía intentan ligar o... Sí. Sí, mira, desde el principio le dice, es la tercera noche que no duermo. Claro. Llevo 3 días sin dormir. Entonces, digamos, lo está pasando muy mal, pobre hombre, lo está pasando muy mal, pero nosotros nos reímos de su comportamiento. Entonces, yo pienso que toda la obra, no solamente los monólogos de la versión, sino toda la obra, tiene ese toque cómico. Entonces, tú te dejas arrastrar por el texto, esto no hay quien lo soporte. Claro. Pero si escuchas realmente lo que está sucediendo, una de sus estrategias es dar pena. A ver si se compadece y me da un besito. Sí. Vale, muchas gracias. Sí. Muy bien. Vale, pues vamos a plantear una pequeña analogía simplemente para divertirnos y estudiar el comportamiento de los personajes, ¿no? Y dónde están sus deseos y dónde están las motivaciones que hacen que persigan sus objetivos, ¿no? Entonces vamos a buscar entre todos, yo ya tengo una analogía planteada, que me he puesto de acuerdo con Juan, pero me gustaría que la habláramos antes haciéndoos preguntas. Algo análogo, vamos a jugar con la naturaleza de los personajes. Entonces vais a ser Vania, necesitaré a otra pareja aquí que se atreva a improvisar. ¿Tú quieres improvisar? Y una Elena que te siga para improvisar. Yo, pero bueno, Venga, pues ya tomaros posiciones, coger las escenas, sí, por si acaso hay que leerlas otra vez. Sí, vamos a leerla otra vez. Pero vamos a pensar,
Sentaros, chicos. Sí, primero vale. sentaros. Entonces, de todo lo que hemos estado trabajando últimamente, para plantear una analogía, vamos a hablar, ellos sí que saben un poco, porque él me dice, sí, no, eso no lo sabe. Sí, un poquito, el tema de la fórmula. ¿Os acordáis de la fórmula, no? Vamos a sacar la fórmula. ¿Quién diréis que es el que persigue aquí? El que quiere, para empezar, ¿cuál es la situación establecida? Que revienta la casa, nadie puede dormir, están todos desvelados, que él está borracho. ¿Y qué más? Que ella entra. Él está borracho y está enamorado de ella, ¿no? Esa sería la situación establecida, ¿no? Y ella... Desesperada un poco, pero agotada mentalmente. Ajá. Pero hasta el punto de que el agotamiento le hace soltar la risa. Exacto, muy bien visto. Vale, pero ella está enamorada, ¿le corresponde? No. Nada que ver, ¿no? Ni de coña. Entonces, ¿cómo es el amor de Vania a Elena? Es como de venerar, ¿no? Ha dicho antes Juan algo muy clave. Ha dicho, ella es la belleza. Vale, entonces, algo análogo a eso, hoy en día, para ti, ¿qué podría ser? Wow. Tú vas a ser Pablo barra Vania, o sea, más bien Vania barra Pablo, ¿vale? O sea, no tienes que hablarme de tu vida privada, ni de tus situaciones, ni nada. Es jugando, vamos a jugar a ser Vania desde ti mismo, más o menos, ¿no? Entonces, alguien como Elena, ¿quién podría ser? No sé. Mi profe de filosofía. Tu profe de filosofía. Vale, pero tiene que ser más grande. Más grande todavía, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Angelina Jolie. Eso es, bingo, muy bien, por ahí, exacto, muy bien, esa es la idea. Alguien inalcanzable, ¿no? Vale, pero tú imagínate que tienes a esta Angelina Jolie, que en tu cabeza puede ser lo que sea, pero que va a tener que ser ella jugando ahora, ¿no? Imagínate que la tienes ahí y te pilla borracho. Hombre, es evidente que no tienes posibilidades con Angelina Jolie, pero a lo mejor, oye, yo qué sé, por intentarlo, ¿no? Esta es la Se te pasa situación. por la cabeza. Vale, entonces, sacar vosotros solitos la fórmula. ¿Quién sería protagonista y por qué? Yo creo que tío Vania. Porque soy el que pretende Cambiar, conseguir algo del otro. conseguir. ¿Y qué quiere conseguir de Elena, Vania, en esa escena? ¿Qué pensáis que quiere conseguir? Vosotros también podéis participar, ¿eh? ¿Qué pensáis que quiere conseguir Vania de Elena en esta escena que acabamos de leer? Un primer acercamiento. Primer acercamiento. O que peque Como correspondencia, pero directamente. claro. O que peque directamente. O sea, eso podría ser un beso. Un beso, por ejemplo. Un morreo, ¿no? Ahí en un momento dado hay que resbale, porque claro, ella está casada, ¿no? En el 19, además. Pero eso podría ser algo concreto, ¿no? En ese momento. Vale. Entonces, ¿qué razones tiene? ¿Qué tipo de razones son las que motivan el comportamiento de Vania? ¿Son razones Sentimentales. ¿Son razones Emocionales. emocionales? Emocionales. Y Emocionales y quizás egoístas. y enteramente egoístas, claro, porque no está pensando en el bien de la otra persona, está pensando solamente en sí mismo. Y las razones de ella para, evidentemente, negar, ¿qué tipo de razones son? Pues tanto racionales como emocionales y Prácticas, bueno, prácticas y emocionales, ambas prácticas. cosas, ¿por qué? Prácticas, ¿por qué? Prácticas porque el matrimonio en ese siglo era como, básicamente eran una tabla de leyes, entonces era Está mal visto y no se puede. Sí, no se puede. ¿Y las emocionales por qué? Emocionales porque quiere a su marido y no, bueno, supongo que no quiere morrearse con Vania, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sé, o sea... Porque no le gusta, No le punto, gusta. ya está, o sea, porque es un microbio. Sí. Si le tiene que gustar a alguien, a Elena, en esta obra, ¿quién es? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es digna de mirar. Claro, Es joven. Claro, ¿no? Y además se lo dice ella, ¿no? En un momento dado en la obra, dice, un hombre tan atractivo, diferente a los demás, con esas aspiraciones en la vida y tal, ¿no? Y ella está a punto de ceder con Astro. Pero Vania, ¿qué le supone a Elena Vania? Gracia. Le hace gracia. Le resulta pesado también. Y le da ternura también a lo mejor, ¿no?
Vale, entonces es como Angelina Jolie miraría a un pobre fan, ¿no? Pobre, qué mono, qué gracioso, pero es un bicho, ¿no? Vale, entonces, en una fórmula, ¿cómo podríamos rescatar lo que pasa en la escena en una fórmula? Hagamos algo. Por bien de los dos. ¿Sí? Bueno, que vamos a algo No lo sé, defendérmelo. arriesgado, ¿no era? Arriesgado. Arriesgado podría ser. O prohibitivo. Sí, o impuro, sí. Bueno. Prohibitivo, ¿no? Prohibitivo. Peligroso. Excitante. ¿Qué es lo que quieres de ella? Algo Emocionante, sí. Claro, emocionante. Eso sí, claro, pero está casada. Entonces es algo prohibitivo, es algo excitante, algo morboso, extraordinario. Y por el bien de los dos, ¿has dicho tú? No, por mi bien, porque me hacen ser egoístas, pero claro. Bueno, no, para sentir la adrenalina de los dos. Claro, bien, exacto, bien visto. Pero con ese lo es cual, un argumento mío. sí, pero tú a lo mejor también le dices, sueltes un poco. Si lo veis, hay otra escena en la que le dice, pero venga, enamórese de un Neptuno y déjenos a todos con la boca abierta, y fúguese por ahí, mándenos a todos a la mierda, viva, tiene que vivir, ¿no? Está ahí usted todo el día en casa sin hacer nada y obligada, no sabe qué hacer con su vida y no sé qué y tal, y viva, ¿no? Se está perdiendo su vida, yo no puedo, pero al menos, entonces sí que lo que puede perseguir en su cabeza y en su borrachera puede ser por el bien de los dos, ¿no? Porque claro, te va a venir bien, chicas, dentro de la soltar tus paz mental fotos. que se ha hecho años. Diviértete o divirtámonos, Vamos. ¿no? Eso es lo que pide, ¿no? Vale, pues vamos a buscar una especie de analogía para hacer un juego de improvisación sobre esto. Entonces, tú piensas que Mer es una joven actriz de la serie más exitosa del momento. No sé, vamos a pensar en algo como, yo qué sé, algo que motive Élite o... Horrible. Omitimos Élite, no. Omitimos Élite, pero no sé. Sí, bueno. Algo, vale. Casa de papel, yo qué sé. Sí, por ejemplo, algo así, tipo algo así, que no tiene por qué ser, pero vamos a pensar que ella ha hecho varias de esas, es una joven promesa, súper conocida por todo el mundo, y tú eres un joven aspirante actor, ¿vale? Vale. Y entonces podemos utilizar este mismo espacio, ¿no? Del Fernán Gómez, porque ella ha venido aquí a una rueda de prensa, por ejemplo, invitada, y tú has Yo salido vengo de Cañas, con los colegas. Has salido de Ágora y vienes de Cañas. Claro, habéis visto y de repente te has envalentonado y has dicho, la ocasión, este es el momento, o sea, ahora o nunca, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a jugar con esta historia. Vamos a pensar que, por ejemplo, ¿cómo empieza? Vamos a leer la escena y vamos a ver si conseguimos alguna clave más sobre el punto de partida. ¿Qué es lo que necesitáis activar como actores en vosotros para poner esto en marcha? ¿Vale? Bueno, claro, y luego está el punto de que ella tiene que estar agotada. Sí, también. La pueden estar persiguiendo los paparazzi justo dentro de esta sala. Por ejemplo, o bueno, vienes también consigues una buena idea. Pero primero, sentaros primero. Y vamos a leer una vez más con todo esto en la cabeza, con la fórmula que hemos extraído, con las razones de los personajes y con aprendiendo del comportamiento de los personajes, qué estrategias emplean para conseguir su objetivo, de qué forma tiene de negar el altruista, el antagonista, etc. ¿Vale? Una vez más. Vale. Cuando queráis. Me ha dejado agotada, apenas me sostienen los pies. Él a usted y yo a mí mismo. Ya es la tercera noche que no duermo. No marchan bien las cosas en esta casa. Su madre aborrece todo lo que no sean los artículos del profesor. Este, a su vez, está irritado. A mí no me cree y a usted le teme. Sonia se enfada con su padre y hace ya 2 semanas que no me habla. Usted odia a mi marido y desprecia abiertamente a su madre. Y yo me irrito también. Por lo que hoy habré estado a punto de llorar unas 20 veces. No marchan bien las cosas en esta casa. Dejémonos de filosofar. Usted, Iván Petrovich, es instruido e inteligente. Y parece que no debería comprender que el mundo no se destruye por el fuego ni por los bandidos,
sino por el odio y la enemistad y toda esta serie de mezquindades. Vale, ahí es un momento en el que el personaje persigue un poco en Vania, ¿no? ¿Qué quiere de él? ¿Qué le está pidiendo? Que reaccione, o sea, como que vea las cosas como las está viendo ella un poco. ¿Y qué más? ¿Qué quiere de él? ¿Qué le está pidiendo ahí? Que la replique a ella también un poco, ¿no? Como que la diga, como que le quite peso a todo lo que está diciendo también ella un poco, ¿no? Que Le está diciendo, que a ver, calme. usted es instruido, es inteligente, tiene que estar, o sea, por favor no eches más leña al fuego. Ayuda, en vez de quejarte tanto, ayuda y pon de tu parte y intenta trabajar para que haya armonía en la casa, ¿no? O sea, no puedes estar ahí como un niño refurcuñando y me enfado y no respiro. Tío, o sea, estamos sufriendo todos. Compórtate y eres majo, inteligente, por favor, ¿no? Ayuda a que haya una atmósfera un poquito más armoniosa en esta casa, ¿no? ¿Vale? Seguimos. Si quieres léelo otra vez, desde que él se lo pide. Usted, Iván Petrovich, es instruido e inteligente y parece que debería comprender que el mundo no se destruye por el fuego ni por los bandidos, sino por el odio y la enemistad y toda esta serie de mezquindades. En vez de refunfuñar, lo que tendrías que hacer sería reconciliarnos unos a otros. Reconcílieme primero conmigo mismo, querido mío. Es que eso no sé qué tono ponerle. No pienses en eso. Vale, sí. Piensa en las razones. Si piensas en qué tono ponerle, vas a estar actuando en el mal sentido de la palabra. Y es que pensar en por qué lo dice, no cómo lo dice. Entonces no pienses tanto y dilo. Déjeme, váyase. Pronto cesará la lluvia y toda la naturaleza tendrá un nuevo frescor y se respirará con placer. Solo a mí no me refrescará la tormenta. De día y de noche me angustia el pensamiento de que mi vida está perdida para siempre. Mi pasado se consumió inútilmente en nimiedades y mi presente es un terrible absurdo. Aquí tiene mi vida, mi amor, ¿qué hago con ellos? Mi sentimiento se consume inútilmente, como el rayo de sol de un hoyo, y yo me consumo con él. Oírle hablar de su amor me produce cierto embotamiento y no sé qué decirle. Perdone, no puedo decir nada. Buenas noches. Si supiera usted lo que me hace sufrir al pensar que a mi lado, en esta misma casa, se mallogra. A ver, si supiera usted lo que me hace sufrir el pensar que a mi lado, en esta misma casa, se mallogra otra vida. ¡La suya! ¿Qué espera usted? ¿Qué maldita filosofía detiene? Vale, aquí es donde yo me refería antes cuando dice, por su bien, se está malogrando su vida, ¿no? Tú tienes que sacar ahí material para la improvisación luego, ¿no? O sea, pero la improvisación luego va a ser... ¡Viva, por el amor de Dios! Se está malgastando en esta casa otra vida, no solo soy yo, también es la suya, por el amor de Dios, ¿no? Compréndame, ¿no? Pero la improvisación va a ser sin este texto. Entonces. Sí, claro, va a ser una improvisación. Okay. Pero tú vas a sacar tus razones, material, ideas del comportamiento de los personajes, porque la razón por la cual planteamos una analogía o una improvisación es para comprender la naturaleza de los personajes y para acercarla a nuestra realidad, ¿vale? Sí. Y estoy pensando en la famosa Ilfan. Y le está diciendo a la famosa que viva Ilfan. Sí, yo tengo ya la justificación. Claro, ahora porque es un poco extraño. Es que te pienso si yo soy un fan. Es al revés, en plan, yo tengo la impresión de que ella sí está viviendo. Pero no te lo tomes todo tan literal, porque esto es un acercamiento. O sea, nosotros para trabajar Teovania no se nos ocurriría hacer esto. Esto es una aproximación, es un ejercicio. Claro, igual que es una aproximación. Pero mira, yo ya he encontrado una analogía. No sé si habéis visto la película de Before Sunset. Cuando le dice, bájate de tren ahora mismo. Y no la conoce de nada. Que si no te bajas vas a lamentarlo el resto de su vida. ¿Es verdad? No, es una estrategia de comportamiento, ¿no? Hagas lo que... Y le está pidiendo algo y es exactamente, si os dais cuenta, la misma fórmula que esta escena, ¿no? Hagamos algo extraordinario, prohibitivo, loco,
irreverente, no políticamente correcto, excitante, por el bien de los dos, porque vive, y por el mío también. ¿Vale? Entonces, una analogía en esto, pues le puede convencer diciendo, sáltate las normas, no entres en la rueda de prensa, vente conmigo y mándales a tomar por culo, porque en realidad es un infeliz, el peso de la fama tiene que ser insoportable. Sí, ¿no? Claro, gracias, vive con alguien como yo, que yo te voy a llevar, real. es como cuando en el Titanic Leonardo DiCaprio se lleva a Rose a una fiesta de verdad. Pues esa puede ser su estrategia principal. Vente conmigo que yo te enseño la realidad. Nos lo vamos a pasar bien. No entres en la rueda de prensa, ¿no? Yo estoy cosechando, me vienen solas las, ¿sabes? Tenéis que justificarlo todo para que vayamos acercándonos a la naturaleza de los personajes. Lee ese trocito de nuevo y seguimos. Ok. El trocito desde el principio, en plan. Sí, cuando empieza la nueva estrategia. Vale. Cuando empieza la nueva estrategia. ¿Cuándo consideras tú que empieza la nueva estrategia ahí? Por lo de leves a la mano, por lo de la reconcílienme primero conmigo mismo, querida mía. No. Y cuando ya, cuando ella le rechaza es lo que motoriza. Lee. A ver. O sea, ¿Cuándo se le ocurre a él la idea esta? Hay posiblemente unos puntos suspensivos, que es cuando urde la estrategia, posiblemente. ¿Cuándo se le pasa a él por la cabeza? No solamente soy yo, sino es usted también. En esta vida, en esta casa hay otra como yo. Es usted. ¿Cuándo crees que empieza eso? Aquí tienes mi vida, mi amor, ¿no? Con ellos, ¿no? Cuando ella le rechaza, cuando ella se va. Lee. Vale. Pronto cesará la lluvia y toda la naturaleza tendrá un nuevo frescor y se respirará con placer. Solo a mí no me refrescará la tormenta. ¿No? De día y de noche me angustia el pensamiento de que mi vida está perdida para siempre. Está hablando de sí mismo. Mi pasado se consumió inútilmente en nimiedades y mi presente es un terrible absurdo. Aquí tiene mi vida, mi amor. Aquí ya parece que lo... Sí, pero no, está hablando de sí mismo. Claro. Aquí tiene mi vida y mi amor. Cago con ellos. ¿Dónde los meto? Mi sentimiento se consume inútilmente, como el rayo de sol dentro de un hoyo. Y yo me consumo con él. Oírle hablar de su amor me produce cierto embotamiento y no sé qué decirle. Perdone, no puedo decir nada. Buenas noches. Si supiera usted lo que me hace sufrir, el pensar que está a mi lado, el pensar que a mi lado, en esta misma casa, se malogra otra vida. Ahí, la suya. Ahí. Cuando ella le rechaza, cuando él está hablando de sí mismo y ve que esa estrategia no funciona y ella dice, déjeme, se le ocurre la otra. Y dice, no te vayas, que no es solo por mí, que también es por ti, que también es por ti. Claro, entonces hay un cambio, ¿no? En el comportamiento, ¿no? Entonces vuelve a leer desde el clic, desde el nuevo cambio de estrategia. Si supiera usted lo que me hace sufrir, el pensar que a mi lado, en esta misma casa, se malogra otra vida, la suya. ¿Qué espera usted? ¿Qué maldita filosofía la detiene? Compréndame. Iván Petrovich, ¿está usted borracho? Puede ser. ¿Dónde está el doctor? Ahí dentro. Se queda a pasar la noche conmigo. Puede ser. Todo puede ser. También hoy estuvo viviendo. ¿Por qué? Al menos se parece a vivir. No me lo impide, Elena. Antes no me veía usted nunca, ni hablaba tanto. Váyase a dormir. Su compañía me aburre. Querida mía, encanto. Déjeme, resulta repugnante. Vale, y ahí ya es ahí ya el querida mía es como ya. Desesperación. Claro, o sea, ya la última, baza, me tiro al cuello en plan, a ver si cuela, ¿no? Vale. Vamos a preparar la improvisación. ¿Algo que añadir por ahí, Juan? No. Claro, es muy difícil, o sea, llegar a creer que puede conseguir esa aventura. Lo que le está diciendo, vamos a follar tú y yo, porque con tu marido no consigues nada y yo te ofrezco la posibilidad de tener una aventura. Prácticamente hoy en día le está diciendo eso, ¿no? Entonces llegar a creer en eso es difícil. No está fácil. El personaje de Vania, que es un niño, que es al lado de ella es nada, es un microbio. Pues, claro, la borrachera le ayuda, pero es difícil llegar a creer.
pero la ingenuidad o la bondad de tío Vania puede también aportar mucho. Claro. Llegar a creer eso es difícil, es muy difícil. Claro, por eso... Es como decir, soy Superman y voy a volar. Y se tira desde una terraza, porque piensa que va a volar y se pega una hostia. Claro, tú tienes ahora que encontrar en ti esto que imagínate que estás con alguien que idolatras ¿y por qué no? Claro. O sea, ¿qué te hace perseguir y realmente llegar que puedes llegar a conseguirlo? ¿Por qué no? ¿No? Yo pienso que el público desde el principio sabe que digo, seguro, es no una sé, locura. te pasa algo extraordinario y te ves en un accidente de metro o hay un accidente o te quedas encerrado en el ascensor con la persona que más te gusta en el mundo. Es fantástico eso. Es fantástico eso, porque seguro que al final algo, o sea, aquí, ¿no? En una situación extraordinaria, ¿no? A mí me encantaría quedarme, yo qué sé, pues imagínate, con Sorogoye en un ascensor atrapada. O sea, por favor, me encantaría. Solamente en unas circunstancias así encontraría el auténtico impulso de realmente conectar y buscar mi oportunidad ahí, ¿no? Entonces tienes que buscar en ti esta cosa de que naturalmente el pedo, la borrachera de Vania le ayuda a hacer cosas que no sería capaz de hacer en otro momento. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que pues naturalmente estáis aquí solos y tú tienes gafas de sol. No, nadie tiene gafas de sol para ver. No está aquí Darío. Sería fantástico. Ya. Vale, pero ve con tus cosas, tu abrigo, tu chaqueta, tus cosas, y tú también, porque tú vienes de la calle. Y a lo mejor sí, ya los papeles os podéis abandonar porque ya no los necesitamos. Entonces, imaginaos que estáis en el Fernán Gómez. Yo creo que lo más fácil es que Mer ya esté aquí y que Pablo entre corriendo porque se le ha olvidado la cartera con la borrachera y todos los compañeros le han pagado las cañas. Pero claro, y Mer ya está aquí esperando entrar a una rueda de prensa, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una situación. En la escena original es al revés. Vemos que Vania ya está aquí y ella entra. Ah, no, perdón. Sí, ella ya está aquí. O sea, que lo he hecho bien. Tú te has olvidado el paraguas. Vale, entonces, la idea es que, y además se corresponde con la analogía. Elena, en la escena original, Elena ya está aquí, harta de todo. Y entra Vania a hacer el relevo y tal. Sí, vale, vamos a ver. Entonces, vamos a pensar que tú estás aquí esperando entrar a la rueda de prensa. Vale. De algo que no te apetece en absoluto. No quieres y además estás cansada y has visto, acabas de salir, por ejemplo, de ver un bodrio aquí, espantoso, y estás quemada y encima tienes que entrar a una rueda de prensa que no te... y estás aquí y te aburres inmensamente. Vale. ¿Vale? Para ponerlo un poco más difícil. Y tú te dejas el paraguas. Y vamos a ver qué pasa. Entonces vienes corriendo con la borrachera a por el paraguas. Y me la encuentro. Y te la encuentras. O sea, tú sabías que ella estaba aquí. Claro, no venía por el paraguas. O sea, quiero decir, tú sabes que ella, sí, tú sabes que ella ya está aquí en el teatro, pero bueno, lo que quieras. A lo mejor sabes, te han soplado que ella está aquí. Está bien, pero lo del paraguas no claro, lo del paraguas es fantástico, ¿no? Claro. ¿Y puedo utilizar como el móvil? Porque Sí, sería fenomenal, como... bien pensado. Eso es lo que nosotros llamamos actividad, técnicamente hablando. Y la utilizamos para que la atención esté en algo fuera de sí misma y algo que suponga más conflicto también cuando él viene a perseguir en ti lo que quiere. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué me deja el paraguas? Ya me voy, ¿eh?
Soy Pablo, encantado, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Te tienes lo de la rueda de prensa hasta aquí, no? Sí, ahora nos toca. Claro, movida, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Yo también estoy aquí en un proyecto que acabo de salir también ahí que es de teatro y no sé, un grupo de gente joven que hacemos cosas aquí. Está guay. Sí. Pero estoy para mis cosas y Ya. ya sé, porque no estoy estudiando, entonces claro, estoy con los exámenes y ahora venir al teatro porque es un esto de teatro que te voy a contar, ¿no? Ah, o sea, haces teatro. Sí, hago teatro. Y entonces, pues claro, pues eso, estoy con la universidad o en el teatro estudiando, ¿no? Porque me encanta el teatro, o sea, amo el teatro, amo la interpretación, las series me parecen maravillosas. Yo te he visto en alguna serie y bueno, me encanta, ¿no? Te tomo como trabajo, ¿sabes? Para yo poder llevar como, sí, como... Te tienes que ir, te tienes que ir. Bueno, me tengo que ir a la rueda de prensa, que me están llamando, que tengo que estar. No, pero no, te vayas. Es que, o sea, no, pero sabes lo que no, pero No, pero que de verdad que me tengo que ir, que tengo una rueda de prensa ahora. pero vamos a ver, o sea, ¿qué es una rueda de prensa? Sí, chico, Pero vamos a ver, ¿tú no estás harta de rueda de prensa? ¿Tú no estás harta de rueda de prensa? Sáltatela, no vayas. Ya, hombre, No pero vayas a la rueda de prensa. tengo un compromiso. Vente ¿Por qué conmigo. no voy a ir a la rueda de prensa? Vente conmigo, porque es que, ¿sabes? Mira, yo tengo unos colegas en Malasaña, ¿no? Ya, en Malasaña. Sáltate las normas, ¿para qué vas a ir? ¿Qué te aporta la rueda de conferencia esta? Pues Ya estás harta de conferencias. Sin embargo, cuando te proponen, Mira, aquí chiquito, un buen tú vete actor, con tus irte con la amigos, Malasaña con mis vete con amigos. tus amigos. Rompe las reglas, mujer, rompe las reglas. Bueno, yo lo siento, pero me tengo Pero, que ir ahora. mujer, hombre, pero vente conmigo, que yo te llevo de fiesta, hombre. Mira, tú vete con tus amigos y ya está, de verdad, o sea, adiós. Por favor, vente conmigo, por favor, vente. Vale, no tenemos mucho tiempo y esto, claro, hay que organizarlo. No, está claro que es muy Porque caos. con las personas en medio es muy difícil entrar en la creencia. Pero bueno, había algo empezaba a pasar, esos impulsos de la risa floja, eso le pasa al personaje cuando se arrodilla. ¿Podemos ver la escena? ¿La tenemos? ¿No se puede? ¿Puedo poner el vídeo Sí, directamente? sí, eso pensaba. Ver, mientras hablamos con él, si puedes y así terminamos el colofón con que ellos vean el resultado final. Sí, igualito que Raúl. No, hombre, claro, pero no se pretende. Nada, mientras María, yo pongo aquí esto, mientras María hace el séptimo milagro de esta tarde, que es conseguir que veamos la escena final. Vamos, si quieres, despidiendo contigo, papá, y hacer un poco las conclusiones finales. Mira, te dejo esto aquí. Todo tuyos. ¿Te has escuchado? ¿Me has escuchado, papá? No sé qué me dices. Que ya vamos terminando, que te los dejo para que hagas un poco el cierre, la conclusión final. Bueno, es una escena difícil, ¿eh? Es difícil. Hombre, él es como un niño pequeño y tiene un comportamiento, por eso ella no se enfada al principio, se enfada al final, porque sabe que es incapaz de tener una aventura con ella. Lo que le está pidiendo es, vamos a tener una aventura tú y yo, no seas tonta, no seas bobo, porque la vida es otra cosa. Posiblemente con su marido, en fin, no tiene ninguna relación agradable, ¿no? Entonces él le ofrece esa posibilidad, pero creer en esa posibilidad es difícil. Tiene que creer en algo muy difícil de creer, ¿no? Pero desde Yo creo que si ellos hubieran seguido la improvisación, sí, había algo. aunque sea algo. estos niveles, si ellos hubieran seguido la improvisación, ella al principio ha empezado a reírse, pero muy probablemente al final hubiera dejado de reírse, ¿no? A base por la insistencia de él. O sea, hubiera acabado pasando en la improvisación. Bueno, de hecho estaba pasando. Sí. Tú te vas a Malasaña y me dejas. Cuando ella le dice, usted Iván Petrovich,
es instruido, inteligente. Es como si le soltara una bronca a un niño pequeño, ¿no? Y parece que debería comprender que todo el mundo no se instruye con el fuego, prendas, a ver si ella utiliza esa estrategia, ¿no? Pero no le hace caso, dice, reconcíliate primero conmigo mismo, querida mía, y se lanza hacia ella, le da un beso. Hoy en día la abrazaría, la besaría, la tiraría al suelo, o sea, había un acoso. Lo que pasa es que es tan inocente, tan poco peligroso, que posiblemente al principio pues le haga gracia sobre todo porque está habiendo otros problemas más gordos, ¿no? Con su marido, con Astrov, en fin, la casa es una locura, por eso posiblemente no repara tanto en el comportamiento de Vania. Es difícil, es una escena difícil, porque dentro del drama de tío Vania, porque piensa que el mundo se le cae encima todo, nos tenemos que reír, o por lo menos sonreír. Y él utiliza como estrategia, mire cómo sufro yo, mire bueno, es fácil pensar en la aventura, bueno, lo que suele suceder muchas veces, ¿no? La mejor forma de acceder es llorarle a la compañera o al compañero, ¿no? A ver si le causo un poquito de lástima, se apiada de mí y entonces accede a lo que yo le pido, ¿no? Bueno. Pues nada, ya está. Muchas gracias. Yo no sé si tenéis algo más que añadir, si queréis aprovechar a hacerle alguna pregunta a Juan antes de ver la escena y despedirnos con ella. Pues no sé, agradecerte por tu tiempo y todo lo que nos has enseñado en estos pocos has enseñado. minutos. Ha sido muy guay. Gracias. Simplemente que vosotros veáis, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está sucediendo. Entonces en Chekhov tiene la dificultad de que todo es subtexto. Realmente lo que sucede es lo importante. Lo que sucede es que el tío Vania es una persona muy sensible, es una persona encantadora, es una persona bondadosa, pero es como un niño pequeño. Y sus enfados, ¿no? Porque se acaba de dar cuenta que su vida ha sido un fracaso, porque la ha dedicado solamente a trabajar en la finca y darle todo el dinero al profesor, y se da cuenta que ya tiene 44 años, en aquella época es al final de su vida, o sea, se da cuenta que su vida ha sido un fracaso, pero es muy inteligente y se da cuenta que no ha servido nada al que haya pasado por la vida. Y cree que eso le va a pasar también a Elena. Entonces, puede llegar a creer en algún momento que lo que él le ofrece puede liberarle a ella. A fin de cuentas, lo que le está diciendo, rompa usted con esos escrúpulos tontos que tiene usted del matrimonio. Si su marido es una mierda, vamos a tener una aventura, tú y yo, ¿no? Es difícil. Bueno, pues nada, vamos a terminar viendo la escena original de nuestra propuesta y no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos de ti, ya nos encontraremos en otra ocasión cuando vengas. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.